Hola, buenos días. Bienvenida querida Esperanza a nuestro compañerismo de restauración de los días jueves. En este día, saben, estamos compartiendo el recurso de historias de salvación y esta semana vamos en el capítulo número 4 que se titula Yo quiero lo que tú tienes. Bueno, bellas, cuando leí esta lección y estuve meditándola con mi amado, él me trajo a la memoria eh, cómo, en mi caso, y tal vez sea la historia de muchas de ustedes también, cuando llegamos a RMI, yo recuerdo que fue por ahí del año 2019. Y en ese momento yo no le entendía muy bien a la página, entonces lo que yo hacía era como que solo leer mis lecciones. No participaba mucho en el blog del animador, ni tampoco sabía si había compañerismos, pero recuerdo que en las lecciones yo podía ver plasmado en las palabras de Erin esa cercanía y esa relación que yo desconocía que podía tener con mi amado, con el Señor. Y recuerdo que, sobre todo cuando llegué al curso de vida abundante, Él empezó a sembrar en mi interior como ese deseo de tener lo que ella tenía, de poder, sobre todo lo que leíamos en esa paz que en medio de sus pruebas y de sus tribulaciones ella podía, esa paciencia también con que ella trataba a sus hijos y todo lo que vemos plasmado en las lecciones y que nos transmitía. Entonces, como algunas de ustedes saben, mi historia es que estuve en RMI, el Señor restauró mi matrimonio y luego yo en una reestructuración de la página me perdí. Me perdí y estuve como unos 2 años fuera del ministerio intentando hacer lo que yo pensaba que hacía en el ministerio, pero realmente no tenía los recursos, entonces no volví a leer las lecciones, que era realmente de lo que yo me alimentaba. Y entonces regreso a RMI con un matrimonio totalmente destruido, con una separación inminente. Y recuerdo con mucho cariño a estas bellas ministras que hoy siguen formando parte de nuestro equipo en el ministerio de mi bella Perlita, Anastasia, Jewel, Esperanza, también te recuerdo con mucho cariño en mis inicios que llegué. Y yo venía primero pues llena de mucha culpa y mucha condena, porque yo había conocido al amante de mi alma y yo me había alejado. Entonces, leerlas a ustedes con ese fuego que ardía por el amor al Señor, volvió a despertar en mí ese deseo que cuando llegué aquí por primera vez, yo sentía que quería, que lo que ustedes me transmitían, yo también lo quería para mí nuevamente. Y aunque originalmente en ese tiempo yo tenía una doble intención porque realmente Dios, mi amado, también escudriñó mi corazón y me di cuenta que realmente yo quería esa relación porque yo lo había visto actuar en el pasado y sabía que restaurando esa relación con Él, Él también iba a restaurar la relación con la persona que yo en ese momento deseaba y anhelaba que estuviera nuevamente a mi lado. Entonces, poco a poco el Señor fue quitando esas capas del corazón y me hizo tener un verdadero y auténtico deseo por, por tener lo que yo veía en todas estas bellas mujeres, en estas mujeres sabias, en estas mujeres que compartían sus aprendizajes, que estaban en medio de situaciones también difíciles, pero que yo podía verlas brillar en medio de todo esto. Y yo decía, solo una relación cercana con él, como la leí al principio en las lecciones de Erin y como se transmitía, porque realmente es algo que se nota, se siente en las palabras de estas bellas mujeres, de cómo va
hay algo, voy a hacer un pequeño paréntesis, hay algo bien bonito que yo he descubierto en este ministerio y es que cuando a veces las mujeres llegan por primera vez y comparten, sobre todo en los compañerismos, pues traen un poco o mucho dolor, como todas llegamos, y el corazón está adolorido y el llanto y el tono de voz es evidente que cargan algo pesado en su interior. Y me encanta ver cómo van, conforme van avanzando en esa relación cercana con el Señor, cómo se van transformando, cómo van sonriendo al futuro, cómo se ven y pueden seguir platicando, es que me pasó esto y me pasó aquello, pero ellas pueden tener una sonrisa en su boca mientras hablan y comparten de la situación y también de decir, pero el Señor ahí estuvo, el Señor me abrazó, el Señor. Entonces, fue inevitable al leer esta lección y recordar esto. Podríamos pensar que es como, yo quiero lo que tú tienes en tono de, se podría distorsionar en envidia, pero esto no es envidia, esto realmente yo creo que es algo que el Señor siembra en el corazón de cada mujer cuando ese corazón está preparado para reconocer que queremos tener esa comunión con Él, que necesitamos esa comunión con Él. Eh, Hay una parte de la lección que encuadré y aquí la tengo anotada como una nota que decía, como toda relación cercana, se necesita pasar tiempo a solas con Él y juntos hablando. Y recordé mucho algo que alguna vez yo compartía con mi mamá y ella me decía, es que cuando tú estás delante de él, eh, como dice la escritura, a puerta cerrada en tu closet de oración, mi mamá usaba una palabra que decía, tú desnudas tu corazón ante él. Y yo no entendía la palabra porque tal vez la tengo con otra connotación, pero después de meditarla, ahora con mi amado, yo decía, sí, realmente estás ahí en lo privado, a solas, eh, intentando conocerlo, porque cuando tú estás pasando tiempo con una persona, aprendes de él, de qué le gusta, de qué no le gusta, pero también es que él te conozca a ti, aunque él sabe cuando te sientas, cuando te levantas, lo que estás pensando antes de hablarlo, pero el desnudarte tú frente a él, y hablo de tu corazón, es exponerle sin capas esa herida, ese defecto, tal vez también, que tal vez por vergüenza hemos cubierto y no hemos querido abrirlo, ni con nosotras ni con nadie. Entonces, es ahí donde esa relación de conocimiento, de él conocerte, aunque ya sabe todo de ti, pero el que tú digas, te abro mi corazón sin capas, sin ocultarte nada, porque nos vamos volviendo conscientes que Él es nuestro médico, que Él es nuestro esposo, ese al que le tienes confianza, ese, sobre todo, yo lo relacioné también cuando hablo de médico, cuando estamos enfermas de algo y necesitamos ir al médico para que nos evalúe, tenemos que descubrir esa parte del Ay, cuerpo que queridas, tiene la a ver, lesión déjenme para ver, que somos nueve el médico la participantes. evalúe Perdónenme, y pero estoy sepa aquí qué intentando tratamiento hay que va a hacer que mejore. coincidir. Entonces, es esto mismo, Géminis. es cultivar esa relación con el Señor, dándole esa confianza de ir a Él sabiendo que Él nos va a ayudar, que Él tiene la solución, que Él tiene el bálsamo sanador para esa herida, para ese defecto de carácter tal vez, que él no se va a sorprender porque Él ya lo sabe, pero es esta parte que me gustó de la lección y se las quise como mencionar, porque fueron cosas que estuve meditando con mi amado. Otra cosa que me encantó de la lección es que decía que mientras más tiempo pasas con él, más cambias. Es decir, como que sin esfuerzo, y lo relacioné con un pequeño testimonio o analogía que les quisiera compartir. Y es que en un tiempo de mi vida, sobre todo cuando estaba la crisis, recuerdo, tal vez esto fue la causa de, yo tenía un grupo de amigas que eran mis vecinas y teníamos todas hijos pequeños de la misma edad. Entonces todas las tardes nos salíamos al parque para que los niños jugaran y nosotras también, pues nos reuníamos. Pero estas reuniones eran
de queja, de reclamo hacia otras personas de lo que estaban o no estaban haciendo, y se volvía una reunión de chisme, realmente. Y aunque en un inicio no era parte de mi personalidad el abrir y compartir, después de mucho tiempo, porque esto era diario, todos los días por meses, llegó un momento en que yo empecé a actuar de la misma manera y a mí se me hizo natural y normal quejarme y hablar también de las cosas que los otros hacían o pensaba que me hacían. ¿Y por qué les digo esto? Porque como para mal podemos juntarnos con alguien y adquirir sus costumbres, para bien en la relación que estamos teniendo con el Señor, las cosas obran para bien, como dice. O sea, empezamos a conocerlo y pasamos el tiempo con Él, aprendemos a saber esto que les decía, lo que a Él le gusta, lo que a Él no le gusta, la forma en que Él respondería, la forma en que Él nos pide o nos dice que respondamos a, pues a todo esto que a lo mejor aprendimos en nuestra carne a hacerlo, pero que conforme dejamos esas amistades tal vez del mundo y nos estamos ahora concentrando en la amistad y relación con Él, pues nos vamos pareciendo cada vez más a Él. Entonces me gustó mucho esta parte de la lección que decía, no vas a hacer otra cosa más que cambiar. Y aquí el Señor me recordaba algo que yo quiero mencionarles porque tal vez muchas de nosotras luchamos con esto y es que a veces el Señor nos muestra algo que cuando estamos en ese momento de intimidad, ¿verdad? Que yo les decía que tal vez un defecto que nosotros no habíamos notado que teníamos, pero al descubrirnos y abrirnos el Señor lo saca y lo muestra, no para condenarnos, no para decirnos no eres apta, no para nada de eso. Sabemos que todo eso no viene del Señor, sino viene de nuestro enemigo, de ese acusador que siempre tiene un dedo señalador para mostrarnos nuestras áreas de oportunidad como si fueran cosas malas, pero el Señor no es así. Y se los quería mencionar porque entonces en mí, personalmente, cuando el Señor me muestra algo, yo pienso que, ok, el Señor me lo dijo, tengo que hacer. Entonces creo que es mi trabajo, mi responsabilidad y que de mí depende que eso cambie, que eso se elimine. Y algo que estas lecciones nos han enseñado desde la primera lección es que el Señor lo va a hacer todo. Una vez que algo el Señor nos revela en nosotras, no es para que nosotros lo hagamos, es para que veamos cómo Él lo hace, ¿verdad? De esto habla Segunda de Crónicas 20, ¿sí? Quédense quietos, tomen su lugar y vean la salvación que el Señor va a hacer por ustedes, o sea, Él lo va a hacer. Entonces el Señor me guió a estos versículos que quiero compartir con ustedes. Uno está en Efesios 4:23 que dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Los cambios no son de nosotros, ni con fuerza de voluntad, ni con la mayor diligencia. El cambio lo hace Él. Él ve la disposición de nuestro corazón. Él ve que tocamos a su puerta y Él nos abre. Él ve que lo llamamos y Él nos atiende, pero no depende de nosotros. Nosotros podemos a lo mejor dar ese paso en obediencia que el Señor nos está pidiendo, pero el Señor es quien lo hace. El Señor sembró en tu corazón ese deseo y ese anhelo por tener más de Él, por tener algo que desconocíamos en el pasado que podíamos tener y que era una hermosa relación con Él y todo lo que conlleva, ¿verdad? Pero todo lo va a hacer Él. Hay una parte que quiero compartirles y es, yo subrayé la palabra dejen que el Espíritu les renueve. Y al buscar la definición, dejar es permitir que ocurra sin intervención. Y permitir significa dar autorización y consentimiento. Entonces, nosotros nuestra parte es permitirle al Señor, dejar al Señor, autorizar al Señor que Él haga los cambios en nosotras, que Él haga que su gloria resplandezca en nosotros para que nosotras podamos ser esa epístola,
podamos tener eso que anhelamos tener al verlo, que Él ya lo hizo en otras mujeres. Y el otro versículo que yo les quiero compartir, que se repite lo mismo de dejar al Señor hacerlo, es Romanos 12:2. No imiten conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles las maneras de pensar. Estas promesas también las compartió Perlita el día de hoy en el recurso del ministerio. Y me encantó meditarlas y que el Señor las trajera a mi memoria también y unirlas con esta lección, porque también hay otra cosa bien importante y es que el Señor me ha enseñado que cuando Él me muestra esa área a mejorar o purificar o perfeccionar en mí, que Él se va a encargar de hacerla, como les digo, Él lo va haciendo de poco a poco. Él nos quita ese velo, ¿verdad? Que ya nos impide, que ya nos permite ver y reflejarlo a Él, pero también, no me acuerdo si era en Deuteronomio, sí, aquí está, Deuteronomio 7:21 dice, Él mismo irá achicando a tu vista esas naciones de poco a poco y por partes. El Señor no te muestra todo lo que necesita ser transformado en tu vida de golpe, porque nos abrumaríamos, nos pondríamos ansiosos, diríamos, ¿cómo? Si a veces cuando nos pide una sola cosa que es, o nos muestra una sola cosa que realmente es algo que nos pesa mucho, y yo puedo decir, el ejemplo más claro es, saca a ese ídolo de tu corazón. No tendrás otros ídolos más que el Señor es tu Dios y ese será tu Dios. Y es un proceso, no es ok, Señor, lo entendí, lo deseo, lo quiero hacer, pero aún así es un camino que hay que recorrer. Y el Señor va a presentar ocasiones, situaciones para irte guiando, irte llevando hasta el punto de rendición, de definitivamente el Señor lo hace en su momento y a su tiempo. Entonces, es esto que les comento, es como el animarlas a ver. eh, Esta oportunidad que tenemos de poder relacionarnos de una manera no superficial, sino una verdadera y auténtica relación con el Señor, al pasar ese tiempo con Él y permitirle a Él ser transformadas de una cosa en una cosa, sin sentirte abrumada, sin sentir que es tu trabajo hacerlo y permitirle al Señor darle esa autorización de hacerlo. Voy a parar un poco porque vi que Ruth, mi querida Ruth, quiere compartir algo antes de que, porque si no yo sigo hablando. Te voy a dar el paso, querida. Adelante. Hola, ¿cómo están, bellas? Buenas tardes a todas. Un gusto saludarlas a todas y, disculpen, eso es lo que quería más que todo compartir, más que todo pues que me ha pasado esto y sí me gustaría pues conocer un poquito más, en este caso pues las que han pasado por esa parte de su viaje. Personalmente hay momentos en que yo he sentido como querer cambiar todo de una vez en mí y llega un momento en lo que pasa es que termino como cansada o termino como agotada y frustrada y sintiéndome triste porque me siento tal vez como que esa transformación o la percibo como que esa transformación en mí va demorando pues. Y lo que me hace llegar a sentirme algunas veces es eso, frustrada. Pero mencionaste hace un momento algo tan lindo, que cuando no dejamos de tocar esa puerta, Él ve como nuestra perseverancia y constancia. Por lo menos ha llegado momentos en que me he sentido agotada, no solo mental, sino físicamente, y trato de hacer mi esfuerzo por tener ese espacio de estar con Él a solas. Y cuando ha sido un día muy movido por temas del trabajo y todo esto, trato de aprovechar esos momentos en cuando voy tal vez en el transporte a casa, si voy en el tren, a pesar de que no es un lugar secreto, pero trato de conectar mi corazón con él y comienzo a hablar con él desde mis pensamientos. Y aunque parezca, no lo sé, pues hay momentos en que esas son esas oraciones y conversaciones que salen de lo profundo de mi corazón. He tenido momentos que he estado sentada en mi oficina
y yo solamente le pido por favor que no entre nadie ahorita y me va con las lágrimas corriendo por mis mejillas porque llegan a veces situaciones estando inclusive fuera de tu lugar secreto que ameritan que tú de una vez corras como a él en tu corazón y en tu mente y muchas veces no ha bastado de estar o no sé cómo explicarlo. No solamente se ha limitado su amor y compañía a tener que estar cerrada en la habitación de rodillas al suelo. No sé, pues en mi caso han habido momentos en que en el tren mis lágrimas han salido y yo he sentido que mi corazón está siendo conmovido por él, o inclusive en mi lugar de trabajo y me queda como eso, pues de que son momentos en que el corazón siente algo, no lo sé, es difícil de explicar. Inclusive en mi primera canción de amor que él me dedicó y que sé que fue él, fue en mi lugar de trabajo. Y yo quedé no lo sé, pues fue algo que me agarró así de momento, y fue tan bonito, pero llegó a mi corazón lo que mencionaste en que Él conoce nuestro corazón y que Él no nos muestra de una vez, de un solo, todas las cosas que necesitas que cambiemos. Y no sé, tal vez a veces siento que soy dura conmigo misma. Tal vez hay una parte de mí que no ha dejado de culparse de muchas cosas y sé que es tal vez un área en que él también quiere transformarme y tratar conmigo porque hay momentos en que recuerdo todos los errores que cometí y llega como ese momento de dolor nuevamente, ¿no? Y trato de no caer como en ese hábito, sino que de enfocarme en mi mente y renovar mis pensamientos, pero sí pensé que era la única, o por lo menos me ha costado ese aspecto y a veces me frustro conmigo misma deseando que los cambios se dan de una vez o que siento que lo intento y que no todo cambia afuera, pero ahora comprendo de que no se trata de velocidad, sino de entregarme en sus manos y saber que él día tras día y paso a paso va a ir transformando mi corazón y llevándolo hacia donde Él quiere. Así que bueno, eso era lo que quería compartir. Muchas gracias, querida, muchas gracias por compartirnos. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Realmente creo que cuando iniciamos, o hablo personalmente, ¿verdad? En esto que tú tocas de que no necesariamente tenemos que estar en un lugar cerrado, o sea, podemos dedicarle un espacio de nuestra casa, pero ese espacio también puede ser, y creo que en alguna lección hace poquito lo leí, que puede ser un lugar en tu escuela, un lugar en tu lugar de trabajo, un baño o algo. Y realmente, Erin, me acordé, me hiciste recordar, en alguna lección de las avanzadas ya, ella decía, es que ahora he aprendido que no tengo que ir a ningún rincón de la crisis, a ningún closet a encerrarme, porque puedo tener ese momento con él en cualquier espacio, o sea, como tú dices, en el tren, cerrar mis ojos, dejar de ver el bullicio, lo que sea que esté sucediendo a mi alrededor y concentrarme en esa plática, en ese abrirle tu corazón. Entonces, realmente no hay ningún espacio. Yo te puedo compartir que en mucho tiempo tomé el ejemplo que decía, cuando tienes niños pequeños, haz que el baño sea tu lugar de ir a refugiarte. Y es algo que yo todavía acostumbro a hacer, o sea, yo cuando entro al baño o a bañarme, o a veces solo cierro la puerta del baño y me meto a tener ese espacio con él, porque sí que afuera hay ruido y hay cosas que en mí, lo personal, que soy como que muy distraída, me distraen. Pero es muy bonito tener ese espacio donde sabes que no va a haber interrupciones, que tú puedes estar con la confianza de llorar y llorar y llorar y que no vas a ser interrumpida por nadie. Pero también yo creo que él crea esos espacios en el tren, en tu oficina, porque aunque no lo veamos de esta manera, yo puedo verlo cuando estabas hablando de decir, y no hubo interrupción. Tú pudiste recibir su canción, su palabra de amor, y no hubo nadie que llegara. Tú pudiste disfrutar ese momento mientras él te cantaba una bonita canción, aunque estabas en un lugar donde había más gente. Y el Señor también
te regala esos espacios. Entonces, querida, me encantó mucho lo que compartiste y te digo, estoy totalmente de acuerdo con eso. No tenemos, como decían ayer en el compañerismo, no tenemos que encasillar al Señor en una caja de decir, nada más lo vas a encontrar ahí, porque es como decir, solo lo vas a encontrar en la iglesia, solo lo vas a encontrar en, eh, según la denominación, en la misa, en los sacramentos. Eso realmente sabemos que el Señor está en todas partes y puedes tener un encuentro cercano, personal, íntimo con Él, en cualquier lugar que Él y tú así lo deseen y se lleve a cabo. Entonces, eso es por una parte. Y por la otra parte, querida, lo que tú nos compartes de que a veces podemos pensar que esto ya lleva mucho tiempo, ¿verdad? Yo puedo decirte en lo personal que hay un área de mi vida que también esta lección tocó, no lo quise mencionar porque se iba a volver muy largo, pero era acerca del enojo. Y que decía, el dolor que es cubierto a menudo resulta en enojo. Y el Señor escudriñó bastante mi corazón con esto. Y el pensamiento nos puede traicionar con el sentimiento de pensar, no veo gran avance en esta área. Tengo años caminando de la mano del Señor. Él ha hecho grandes cosas en mi vida. Y si yo me centro nada más en esto, yo puedo decir, pero aquí no he avanzado mucho. Y realmente hay algo bien bonito que yo te quiero compartir y que lo tomé a ejemplo de esta mujer sabia, maravillosa que tenemos en el ministerio, que es nuestra querida Anastasia, que dijo en uno de los compañerismos que hay esas áreas en las que tú crees que te está costando un poco más de trabajo, son esas oportunidades que tenemos para rendírselas al Señor. Yo estoy segura que el Señor la sabe, que tú se la has pedido, pero algo que yo escuché de ella y lo consideré como una palabra de parte de mi amado fue, eh, hablamos de que no depende de nosotros, pero sí como dedicar el tiempo a tratar ese tema con él, ese en específico. Y yo sé que el Señor es fiel y el Señor es bueno y el Señor empieza a obrar. Sabemos y tenemos que ser conscientes que todo eso es su tiempo, que todo eso es su ritmo, que nosotras somos los impacientes, que tal vez es esa área donde fallamos, caemos o quisiéramos ya estar haciendo las cosas de manera diferente. Pero sí, el Señor lo va a hacer. Si el Señor te dio una palabra, el Señor lo va a hacer. Yo tengo una palabra acerca de eso, pero también lo que me llama ahora es esos encuentros con él, dedicarlos a esto. Y no se trata de que por mi insistencia lo vaya a hacer, simplemente es como quiero trabajar esta área que me has mostrado contigo. No lo vas a hacer yo, lo vas a hacer tú, pero como trabajarlo con el Señor. Entonces, querida, esto te quería compartir. Ánimo, preciosa, vamos de camino, tenemos un gran avance, no somos las mismas, no somos para nada como llegamos. Hemos crecido en muchas áreas y el Señor sigue trabajando y lo va a seguir haciendo durante muchísimo más tiempo con cada una de nosotras. Eh, Creo que mi querida Celeste nos queda un tiempito. Yo no sé si tú quieras compartirnos algo ella. Celeste, querida, si podrás participar. Ok. Creo que Vanessa, Janice, Hola, Bella. Sí, hola. sí, ok. Bueno, quería compartir algo contigo, Kathleen, porque creo que lo que te pasó a ti me pasó a mí. Yo fui restaurada hace 13 años atrás, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios por haber restaurado mi matrimonio. Y bueno, en efecto, eh, el alejarse de Dios no sucede de la mañana, de la noche a la mañana. Eso es algo que fue pasando poco a poco, donde nos fuimos enfriando, donde la cotidianidad, las cosas del mundo nos fue arrastrando, dejamos de orar, dejamos de poner nuestra mirada en Dios. Y pues sucedió lo que sucedió. Hace 4 meses mi esposo se divorció de mí. Es algo bastante trauma para mí porque
Ya él tiene una pareja, mi hijo también creo que es el que más ha llevado el mayor golpe en este caso, de mi parte y la parte de mi ex. Eh, y el Señor ha ido trabajando en mí porque esa rabia y la he transmitido a mi hijo, que es algo que sé que no está correcto, pero se le he rendido al Señor y le he dicho, Dios, yo no puedo yo sola, por favor cállame, cierra mi boca. Y también le quería comentar a Ruth que no es ella sola la que está pasando, creo que somos todas las que estamos en este grupo, que bueno, sí, hay momentos en que nos desesperamos, eh, sobre todo la parte de la culpa llega cuando Dios ha restaurado tu matrimonio y nosotros como mujeres que no hemos sido sabias, lo hemos destruido y pega mucho esa parte, eh, pero en medio de todo esto he descubierto que necesitamos al Señor. Hace días atrás estuve leyendo un libro que leí hace 13 años atrás y es como decir, Vanessa, ¿por qué no lo, o sea, no es que porque no lo hiciste, sino que, wow, Vanessa, mira, ah, tu comunión era Él, tu sostén era Él, tu vida era Él. Y lamentándolo mucho, pusiste a un ídolo que es de carne y hueso, que no te puede llenar lo que yo te llenaría. Entonces, es poco a poco. No es que no quiera mi matrimonio restaurado, claro, claro que quiero mi matrimonio restaurado, pero mi oración en este momento es, Señor, lléname de tal manera, como dice el tema de hoy, de manera como ellas lo hacen, como ellas sienten esa fortaleza que aunque el mundo se caiga, aunque todo se derrumbe, tú estás conmigo. Y yo, más allá de mi matrimonio, quiero sentir eso porque lo necesito a él. O sea, no quiero, es cuando tú pasas por algo que tú dices, no quiero volver atrás. O sea, aquí estoy en ese punto, no quiero volver atrás. O sea, quiero que Él sea todo para mí, indiferentemente, como dice la Biblia, si la higuera florece, si no florece, que es duro, no es fácil, es duro, muy, muy, muy duro. Sobre todo una persona, yo tengo 22 años con él y es casi la mitad de mi vida, o sea, que yo he estado con esa persona y que de la noche a la mañana tenga otra pareja y todo sea tan rápido, es difícil, pero mm, si yo hubiese estado cimentada en el Señor, tuviese una paz que no tengo ahorita. Y entonces es ahí donde me aferro a que quiero eso que ellas tienen, que ustedes tienen, donde pueden moverse el cielo y la tierra, pero aún eh, eh, mm, nada me pasaría. Es como el Salmo que dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Sí, es un salmo del que tú te puedes apropiar, pero hay momentos en que no lo sientes, en el dolor que andas. Y yo le pido al Señor que sea eso para mí, ese refugio, ese sostén, esa esperanza, eso de que no me importa nada ni nadie, solo Él. Eso es lo que quería compartir con ustedes, chicas. Muchas gracias, querida Vanessa. Sí, sí, es un proceso, querida, y eh, sí es parecido. Llegamos así porque nos sentimos responsables, nos sentimos culpables. Quiero recomendarte una lección de las lecciones siguientes, es la número 6 que se titula Condenada, para saber disipar de dónde vienen todas esos sentimientos y esos pensamientos. Pero también quiero decirte algo, querida. Todo es parte del plan del Señor, ¿ok? No, muchas veces pensamos que fuimos nosotras quien lo destruyó y puede que algunos de nuestros comportamientos hayan contribuido, pero realmente no hay nada que suceda sin la autorización del Señor. Yo tenía una querida amiga que me decía, una hoja de un árbol no se mueve si el Señor no envía el viento. Entonces, querida, cada situación que cada una de nosotros estamos pasando y está aconteciendo en nuestra vida, están siguiendo el plan perfecto de nuestro amado Señor y Padre. Y están siendo para la purificación de nuestros corazones, entre muchos otros propósitos, que tal vez ahorita no los entendemos, no los queremos, pero
cuando avances un poco más y puedas ver hacia atrás, vas a entender y comprender el por qué esto volvió a suceder. Y yo quiero animarte, a que sigas perseverando, sigas renovando tu mente para seguir siendo transformada y que sí, ese deseo que Él ha puesto en tu corazón, que Él sea todo lo que quieres, que Él sea todo lo que necesitas y Él se vuelve real en tu vida. A mí me encanta mucho un versículo, no sé dónde está y no me acuerdo textualmente de él, pero lo voy a parafrasear y es que el Señor, cuando tocas a su puerta, Él la abre y entras a tener comunión con Él. Y este fue uno de los versículos que a mí me hizo buscarle y tener esa fe y esa confianza de que un día, un día, y Él lo hizo, yo iba a estar tocando la puerta, como decía Ruth, siendo perseverante o insistiendo por la razón que quieras, pero yo voy a estar llamando a la puerta, tú vas a estar llamando a su puerta, él la va a abrir y te va a invitar a entrar, a tener esa comunión, esa real y verdadera comunión. Está en proceso, está en desarrollo, todas estamos en proceso, pero vamos a tener una comunión completa con él y va a ser maravilloso. Y eso que tú ves que otras tienen, tú también lo vas a tener. Y tú también vas a hacer esa epístola para otros, para que puedan ver en medio de tu proceso, te puedan ver brillar. Tú vas a salir, querida, como dice la lección, sin olor a humo. Sin olor a humo y resplandeciendo, porque el Señor está purificándonos, bella, en el horno de la aflicción, del dolor, tal vez. Pero todo tiene un plan, todo está siguiendo su plan y grandes propósitos está haciendo el Señor en tu vida y en la vida de todos ellos.